y nos invaden cuando vemos que ahora esta congregación llega a 130 años. 130 años es un ciclo tremendo, bastante grande. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos recordar las sendas antiguas para hallar sabiduría, no para quedarnos ahí estancados y si nos fue bien, pues lamentar, ¿verdad? Que antes estábamos muy bien y ahora no. Y si nos fue mal, pues tampoco celebrar y patear, ¿verdad? Y decir, bueno, pues qué bueno que ya salí de un mugrero. No, no es así. Jeremías 6:16 dice, párense en los caminos y pregunten por esas sendas antiguas, el buen camino. ¿Y para qué? Para encontrar sabiduría, para que nosotros encontremos un presente en el Señor. Me gusta la palabra presente porque la palabra presente en español sí puede significar dos cosas. Significa el hoy y el ahora que vivimos, pero también es un regalo, un presente. Y Dios tiene un presente para nosotros aquí y ahora. Y ese presente es lo que viene hacia adelante en tu vida. La Biblia sí nos dice que recordemos esas sendas antiguas para encontrar sabiduría, pero también Dios nos genera la expectativa de que siempre hay algo nuevo. El Evangelio tiene una característica, es un Evangelio de novedad de vida. Así lo dice tal cual Romanos capítulo 6, versículo 4. Nosotros somos sepultados juntamente con Cristo para muerte a través de nuestra decisión reflejada en la obra del bautismo en agua, de la señal del bautismo en agua. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos, así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andar en vida nueva. Y esa vida nueva no es algo que sucede en un momento, sino es algo que se mantiene vigente todo el tiempo. Me encanta cómo la palabra dice también en Lamentaciones capítulo 3, que son nuevas las misericordias del Señor cada mañana, porque grande es su fidelidad. Significa que cada mañana hay una novedad de vida de parte de Dios para nosotros. Y así como el maná que caía cada día y no podías almacenarlo y comerlo otro día, ese pan de cada día que comes hoy es el presente, el regalo del Señor para tu aquí y tu ahora. Él nos da la expectativa de que veamos hacia adelante. El predicador en Eclesiastés 7 justamente dice, nunca digas, nunca preguntes, ¿cuál es la causa de que los tiempos mejores fueron los pasados? Porque nada de esto vas a preguntar con sabiduría. En la Biblia podemos entonces entender que no importa lo bueno que haya sido algún momento en el pasado, nunca los tiempos pasados son los mejores. El mejor tiempo lo da la gracia, el regalo del Señor en su propósito para ti y para mí en nuestro ahora. Y el mejor tiempo siempre está disponible para forjarse y formarse el día de mañana. Lo formamos hoy y lo vemos mañana. Ese mañana puede ser mañana en la mañana o puede ser en otros 130 años. La verdad es de que el Señor actúa de muchas maneras y en muchos entornos. Nuestro camino es ascendente. Por eso bien dice el proverbio, el camino de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la palabra perfección, sabemos que en la palabra está más asociada a lo que está completo. No es un tema de solamente que no se equivoca o que no falla, sino perfecto se completa. La obra del Evangelio se vuelve completa en nuestras vidas. Así que con esta idea, yo quiero tomar una invitación que Jesucristo hizo en Marcos capítulo 4 a sus discípulos, literalmente a ir hacia adelante. Usó esta expresión, pasemos al otro lado. Por eso le he llamado así a este mensaje de la palabra de Dios, pasemos al otro lado. Es ese camino ascendente, ese ir hacia acá. En un momento, este es un llamado que lo vemos en la Biblia constantemente y en las estaciones cuando vamos cumpliendo momentos como este.
ya sea un año, un aniversario de un año, o 130 o cualquier momento, es un buen momento no solamente para ver atrás y celebrar y recordar esas 60 antiguas. Su propósito es hallar sabiduría, pero el verdadero regalo es pasar a lo que sigue, seguir hacia adelante, vivir la novedad de vida. Quiero invitarte a que no renuncies a la novedad de vida que Dios tiene para ti. Y aquí no hay, y gracias por tus palabras, Obdulia, aquí no hay es que soy niño o incluso lo contrario, soy viejo. Mi tiempo ya pasó. Mi tiempo no es ahora. Hay un aquí y una ahora para todos nosotros. Y Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que en Marcos capítulo 4, estoy citando el versículo 35, había del otro lado? Bueno, eso lo sabemos cuando ya llegaron al otro lado del mar de Galilea. Y eso está en el capítulo 5 de Marcos. Tal vez sea bueno que tengas tu Biblia abierta aquí en Marcos capítulo 4 para que vayamos viendo los principios que vamos a compartir. ¿Qué había del otro lado? Cuando dice pasemos al otro lado, pues dice que llegaron a la tierra de los Gadarenos. Seguramente la mayoría conoce la historia. ¿Y qué sucede cuando llegan a esa región de los Gadarenos? Pues uno de los Gadarenos va y corre hacia Jesús. No era cualquier gadareno. Esta personita, iba a decir este angelito, pero caído, ¿verdad? Digo, este hombre traía encima 1000 demonios. Y a través de esa manifestación demoníaca, que incluso altera condiciones físicas en la materia, en el cuerpo humano, tenía la capacidad de romper cadenas. Y mira la característica, vivía donde viven los muertos, en los sepulcros, y sale. Si yo te preguntara, ¿qué sucedería si alguien te invita a algún lugar y dice, vente, vamos a una excursión, pasamos al otro lado? Y te sale una persona que, dicho por sus palabras, legión estaba dentro de él, 1000 demonios, ¿cómo te pondrías? Estoy seguro que no pasaría desapercibido el momento, no dirías, bueno, está bien. No dirías, bueno, pues seguramente uno se pone tenso y hasta buscaría cómo protegerse, si es que no, cómo huir y escapar de una persona que con sus propias manos podía romper cadenas y que la maldad en él podía hacer que usara esa fuerza para matarte o hacerte un daño terrible. ¿Verdad que sí? A veces nosotros como cristianos nos pasamos toda la vida con el paradigma que es correcto, pero no es suficiente, no es perfecto, no está completo. Que como un hijito aprendamos a confiar y depender del Señor, y como un pequeño niño sabemos que mamá, papá están ahí para hacer todo por nosotros. Pero llega un momento en el cual esa sensación se vuelve una actitud a veces de conformismo o de escapismo por parte nuestra. Hay muchas cosas en la vida que van a venir y te van a enfrentar y no necesariamente mamá, papá nos van a sacar de ello. Alguien diría, entonces no podemos confiar en el Señor. Por supuesto que sí. Los discípulos confiaban y habían aprendido esa lección al final del capítulo 4 de Marcos. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Pero el momento de pasar al otro lado, Jesús quería que vieran una dimensión distinta a la que ellos habían visto de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios ahí, ¿cómo es que lo querían ver? Una persona antagónica, enemiga del reino, llena y poseída con los poderes del reino de las tinieblas, no vino a atacarles, no vino a abusar de ellos, no vino, ¿a qué vino? Los que saben la historia se acuerdan, ahí está Marcos capítulo 5. Vino y 3 veces rogó a Jesús y se postró a sus pies. ¿Y qué es lo que rogó? Que tuviera misericordia de ellos, que no los atormentara, que no les hiciera daño. Mira la diferencia. Pasamos a veces toda nuestra vida, Señor, me están haciendo daño. Pero cuando el Señor va y pasa y está en Gadara,
Son los hacedores del daño los que vienen a pedir clemencia a Jesucristo. Yo creo que eso fue una cosa impresionante para ellos. Porque tal vez habían visto o habían visto a Jesucristo echar fuera demonios. Pero que vinieran a pedir misericordia es algo inédito hasta ese momento en sus vidas. Marcos capítulo 5 así comienza. Así que cuando el Señor dice pasemos a otro lado y nos lo dice hoy, pasa a otro lado, pasa al otro lado del reino al que tú perteneces. ¿Qué nos está diciendo? Pasa a una dimensión mayor del reino de los cielos en tu vida. ¿Sabes? Podemos nosotros vivir en el reino de Dios, pero no verlo manifestado en nuestras vidas cotidianas. Y no ver y no disfrutar de la grandeza de ese reino que hace que una enfermedad, que hace que injusticia, que hace que poderes demoníacos, todos estos, no seas tú el que tenga que decir, ay, por favor, no me ataquen, ay, sino que ellos tengan que venir y pedirte clemencia a ti. Que se pongan a tu disposición. Es una dimensión muy diferente. Es una dimensión que ellos no habían conocido. Déjame decirte qué sucedió después de esta experiencia. Ellos cambiaron de mentalidad y cambiaron en el ejercicio de la autoridad del reino. Es más, fue después de esa experiencia que Jesucristo hace la única mención acerca de iglesia. Mencionó la palabra iglesia en otro momento, Mateo capítulo 18, pero solamente 2 veces Jesús mencionó acerca de la iglesia, acerca de los que somos su familia por la fe, el cuerpo de Cristo. Y en una de ellas, cuando está precisamente diciendo quién soy yo, se encuentra en un lugar muy significativo, Cesarea de Filipos, en donde está frente a un lugar que se le conocía como la Puerta del Hades. No voy a dar detalles históricos, pero es en un lugar en donde se había adorado y se creía que tenía cierto espíritu territorial, cierta potestad de los aires, su lugar de entrada. Ahí se para y es donde habla diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice una descripción de pocas palabras de qué es iglesia. Si yo te diría a ti, en 7 palabras, ¿cómo describirías qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo del cual tú eres miembro. O sea, eres miembro de Cristo. ¿Qué dirías en 7 palabras, 8 palabras? Algunos dirían, pues la institución inmaculada y bueno, otros, ¿cómo lo dirías? ¿Sabes cómo Jesús lo describió? Lo describió con la visión más extrema posible para que entre lo que alguien piensa y esta definición que dio Jesús, todo lo demás cupiera. Dijo, iglesia. La palabra iglesia, que es eclesía, significa congregación. Dice, esta es la congregación que se edifica sobre la roca. Y la roca es Cristo, como dice 1 Corintios 10, la roca que sigue y de la cual bebieron y podemos beber. Y dice, y las puertas del inframundo no podrán contra ella. O sea, ¿cómo describe? Dice, las puertas del Hades, las puertas de los cuarteles generales, de todos estos legiones, de todos los poderes de las tinieblas. Esas puertas no van a poder. Uno está acostumbrado a pasar la vida diciendo, Señor, que lo malo no pueda penetrar a mi economía, a mi salud, a mi corazón, a mis pensamientos, los daros de fuego, ¿no? Pasamos toda la vida. Vamos a pertrechar nuestras puertas y que no pase el enemigo, que no toquen a nuestros hijos, que no, y eso está bien, es correcto. Pero aquí está diciendo, pero hay algo todavía que es más glorioso en la iglesia.
Son las puertas de lo maligno los que van a tener que reforzarse. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que está avanzando el reino a tal grado que llega hasta esas puertas del inframundo y comienza a tumbarlas y comienza a forzar y entrar y a establecer el reino del Señor hasta el fin del mundo. ¿Tú has visto? ¿Estás consciente de esa dimensión del reino que en nuestras vidas? No estamos para tratar de defendernos solamente. Estamos para atacar a los que atacan y derribarlos. Y ellos son los que se tendrán que pertrechar detrás de sus puertas y decir: no, por favor, Jesús, no vengas a atormentarnos antes de tiempo. Alguien diría: bueno, pero eso es Jesús. Sí, Jesús estuvo aquí con un cuerpo, pero ya se fue. ¿Son malas noticias o buenas? Malas para aquellos que dicen: bueno, como antes había un problema, vamos con Jesús. ¿Y sabías dónde encontrarlo? Donde estaba su cuerpo, ¿verdad? No había teléfono, vas, ahí está Jesús, lo estoy viendo. Hay una tormenta en el mar, pero que menos mal, Jesús está conmigo en la barca. Se le despierta. ¿Y qué hace Jesús? Apaga con todo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su cuerpo? Mala noticia, el cuerpo de Jesús, ese cuerpo físico no está aquí. Ustedes saben la respuesta. Pero cuando Él se fue, Él dejó su cuerpo aquí a través de la iglesia. 130 años para esta congregación. Bien, su cuerpo. Nosotros somos lo que queda del cuerpo de Cristo en esta tierra. ¿Dónde está Cristo? Muéstrame su cuerpo para creer. Aquí está Cristo. Pero no solito en mí, no solito en ella. Aquí está Cristo. Entramos, sí, a temas a veces difíciles teológicamente de explicar. No vamos a entrar, no voy a atreverme yo a entrar ahí. Entonces, ¿Cristo es la iglesia o la iglesia es Cristo? Bueno, lo que yo sí sé es que nosotros somos lo que queda del cuerpo físico de Cristo en este mundo. Y somos millones de millones. Pero es todos juntos. Dice que es ese cuerpo, como cuando llegó a Gadara, el que cuando se presenta, todos los males y todo lo que es maligno ruega misericordia. Yo quiero estar en esa posición, no al revés. Ay, que este vicio me deje. Ay, que esta adicción me deje. Me está dominando. Ay, estos malos pensamientos me dominan y caigo y peco. Y pueden. Hay que fortalecernos, hay que aprender a rechazar y resistir, dice la palabra. Resistir los ataques del pecado, del maligno. Pero ya va siendo tiempo que pasemos al otro lado. Y el otro lado es una nueva dimensión del reino. Esa dimensión la vieron los discípulos. Después de Marcos 4, cuando pasan al otro lado, en Marcos 5, tú puedes ver cosas que hicieron. Déjame digo rápidamente esto. Pasa Marcos capítulo 6 y tú ves que los discípulos fueron empoderados con la autoridad de Jesús. Cito el versículo 7, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Una dimensión diferente. A partir de ahí andaban ya sacando demonios, teniendo autoridad, sanando personas. Es otra dimensión, pasar al otro lado. También en el mismo capítulo 6 de Marcos, versículo 37, tú te das cuenta de que llega un momento en el que hay más de 5,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños. Ya ha pasado mucho tiempo, no sé si fue un par de días, no habían comido. Jesucristo es el primer predicador del Evangelio eterno, no nada más yo. Hablando y hablando. Y se les hizo tarde, no sé si hasta la noche o pasó el otro día, no lo preciso bien. Pero ahí está Jesús. Señor, despídelos para que se vayan, porque no hay para comer.
Tal vez eran 25,000 personas, no, nunca sabremos, solo eran 5,000 hombres y luego más mujeres y niños. Y dice, bueno, Jesús, ¿qué les dijo? Pues sí, hay que despedirlos, no hay otra cosa, no. Que la necesidad, en este caso el hambre, esto, que la necesidad venga y pida misericordia, porque yo voy a tratar con ella. Que venga y pida clemencia para hacer. Voltea, que venga y se postre delante de mí, delante de nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque lo que Jesús dijo no fue, claro que sí, vamos a hacer una oración, vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a hacer esto. Dijo, ustedes denles de comer. What? A ver, pero hay una gran necesidad. Yo he aprendido, gran necesidad, gran salvador. Es cierto y es correcto. Pero ahora, al pasar al otro lado, dice, además de eso, porque eso nunca va a dejar de ser, el día que usted deje de confiar y de depender completamente del Señor, usted queda reducido a nada. Pero ahora dice, muy bien, tú resuélvelo. Y dijeron, bueno, aquí juntamos comida. ¿Cuántas? 5 panes y 2 peces pequeños. ¿Ok? Becky, dale de comer. Pues aprovechamos que llevamos tiempo ya sin comer, estamos en ayuno, vamos a agregarle oración. Jesús, por favor, hazlo. Okay. ¿Sabes oír mi voz? Sí. Ok, escúchame, dales tú de comer. Bueno, tú sabes la historia. Baja el cero, no contiene, se quedaron pasmados. Traiga para acá. Tomó eso, dio gracias, repártanlo. ¡Fum! Jesús esperaba, yo sí lo veo, esperaba que ellos hicieran lo que Él hizo. Bueno, lo cito, ustedes denles de comer. Y Él sabía que no había dinero, y Él sabía que no había recursos. Entonces, ¿qué esperaría Jesús que hicieran? Lo que Él finalmente hizo. Jesús está esperando que nosotros aprendamos a hacer lo que Él haría en nuestro lugar. Después de eso, se acaba la comida y hay otro momento en el que dicen, bueno, vámonos de aquí. Y justamente se van ¿y qué más sucede? Mira esta. Marcos capítulo 6, versículo 49. Jesús les dice, los voy a alcanzar del otro lado. Me gusta más la explicación que da Mateo y también Lucas de esto, pero Marcos me encanta porque es un ejecutivo. Él te resume todo en poquito y concentrado. Marcos. Se va, ellos van en una barca, Jesús no está ahí, yo los veo después, y empieza a haber otra tormenta. Hay un gran problema. Habían aprendido la lección de que cuando había una tormenta y Jesús estaba en el barca, ¡wow! Jesús. Pero ahora, ¡ups! No está en la barca. El cuerpo de Jesús es donde Jesús estaba y su cuerpito no estaba ahí. Hay problemas. ¿Pero qué es lo que hace Jesús? Los alcanza corriendo, caminando sobre el agua. Yo digo, ¡hey! Dice que él quería que se adelantó para que lo vieran. Entonces, se asustan, es un fantasma. Al final, él logra un poquito de lo que quería Jesús. Porque Pedro lo ve y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tienes que esperar la palabra de Dios. Y él dio la palabra, ven. Y una orden se obedece. Y una orden prepara todo para su cumplimiento con la autoridad de Jesús. Entonces, ven, subió la palabra y se hizo. Y empezó a ver lo imposible, Pedro, caminando sobre el agua. La vez anterior que estaban en una tormenta, te das cuenta que él estaba ahí, acostado. Es muy interesante. Eso también está en Marcos, capítulo 4, hasta el final. Le dice, se levanta, calla los elementos naturales y luego regaña a los discípulos. ¿Alguien se acuerda por qué los regaña? ¿Qué les dice? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Te has preguntado por qué
les dijo eso? Yo lo veo y digo, pero si tuvieron fe en ti, Jesús. Sabían que tú podías resolver un problema imposible a través de un medio sobrenatural. Eso es fe, ¿no? Acudo a Jesús. Señor, por favor, levántate y hazlo. Pero aún así, ¿por qué dice? Sí, tuvieron fe, pero poquita. Entonces, ¿qué clase de fe querías que tuviéramos? ¿Cuál es la mucha? Yo estoy seguro que Jesús estaba fingiendo que dormía. Mira, créeme. Dice que la barca en ese momento estaba, la anterior, no esa cuando caminó, que se anegaba, que se hundía la barca. ¿Te imaginas el movimiento, una tormenta en un mar? ¿Puedes creer que una persona puede estar ahí dormidito y no se da cuenta y no se despierta? Yo una vez estaba leyendo el pasaje y hice una oración. Le dije, Jesús, a mí no me engañes, tú estabas fingiendo. No sé qué piensa Gabriel, aquí un maestro. O tenía el sueño muy pesado. Tiene todo en contra para que pienses que tiene el sueño pesado. Dice que el Señor no duerme ni sueña. Un salmo, bueno, tienes todo en contra. Él estaba fingiendo, pienso yo, no lo tomen como la verdad. Pienso que estaba fingiendo. ¿Por qué estaría fingiendo? Si después les dijo poca fe, yo creo que él esperaba que ellos detuvieran la tormenta. Que la tormenta tuviera que pedirles permiso a ellos para seguir existiendo. Y que ellos dijeran, no tienes nuestro permiso, en el nombre de Jesús, te vas. Y todo se calmó. Yo creo que por eso Jesús los manda una segunda vez para ver si aprenden la lección. Y ahora dijo, les voy a ayudar. Ya no voy a fingir que duermo porque no la pescan. Es un barniz que esta madera no agarra. No voy a estar yo ahí fingiendo. Ya ni voy a estar. Y como a los chiquitos, les voy a dar el ejemplo. Están todos ahogándose y ahora pasa Jesús y como diciendo, ¿qué? El mar. Créanme, yo también creo eso. Él dice que él quiso adelantárseles para que lo vieran. No sé si está en la versión de Mateo o de Lucas, pero eso está en la narración histórica de este evento. El impulsivo, esos colóricos me encantan, hasta me casé con uno. Dice, yo quiero ir. Yo voy. Y se lanza a la orden de Jesús. ¿Esto qué es? Esto es una dimensión diferente del reino. ¿Hasta dónde? Hasta que lo veas con tus ojos. Cuando me duerma. Pero cuando me muera. ¿Sabes qué pasó en Marcos capítulo 9? Después de todo esto, después del 4. Jesús dijo una declaración muy fuerte. Dice, también les dijo, de cierto os digo que algunos de ustedes, algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos tal vez pensaron, pues van a ser inmortales hasta el año 2500 que Cristo, o yo no sé, van a estar aquí, no van a morirse hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Pero dice Marcos, 6 días después, Lucas dice 8 días después, bueno, los que sean 6, 8 días, 7 días el promedio. Bueno, unos días después, apartó a 3, se fue a un lugar apartado. ¿Y qué sucedió? Dice que él se transfiguró delante de ellos. La verdad escondida de quién es Jesús, la imagen del Dios invisible se hizo visible. Él que es el primogénito, el principio de toda la creación. Y como dice Juan también, y por medio de cual todas las cosas fueron hechas y sin él nada hubiese sido hecho. La esencia de quién es Jesús, escondida detrás de un débil y frágil cuerpo humano, salió a la luz. Y con Moisés y Elías también, traídos como invitados especiales desde donde estuvieran. El seno de Abraham o desde donde estuvieran. Checaron, vieron una manifestación del reino de Dios. Se cumplió esa palabra. Eso es pasar al otro lado. Déjame te lo defino con esta frase.
Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, este es el fin del evangelio, esto. Porque todo el problema fue por la desobediencia de uno solo, la transgresión de Adán como nuestro representante legal, y de ahí agarramos todos, nos separamos de Dios. Pero si por la transgresión de uno solo reinó, esto es un tema de reino, eso es un tema de quién manda, quién rige. Nosotros no somos miembros de un club de los santos o de la asociación religiosa no sé qué. Somos ciudadanos de un reino. ¿Debido a qué? A que somos la familia de Dios, adoptada por su gracia, por su mérito, pero familia. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Y coherederos de quién? Coherederos juntamente con el Rey de Reyes. Rey de Reyes y Señor de señores. Todo es reino. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿cuál es la antítesis? ¿A qué vino Cristo? Alguien diría, a salvarnos del infierno y que sobrevivamos bajo el agua hasta que Él llegue. Dice, mucho más, y no poco, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben el presente en el presente. Los que reciben la abundancia de la gracia y del regalo de ser justificados por la fe, el don de la justicia. Esto es pasar al otro lado. Quiero invitarles a que tomemos la decisión ya de seguir avanzando en la obra que el Señor ha estado haciendo en tu vida, en tu familia, en esta iglesia, y pasar al otro lado, más del reino, una manifestación poderosa del reino. Para esto alguien diría, bueno, pues está muy bien, ya me convenciste. ¿Cómo? Hay 4 cosas que nos enseña el Evangelio de Marcos. Y aprendí en el servicio anterior que voy a tener que ser más rápido para llegar al cuarto. Así que, si tú ves Marcos capítulo 4, vas a ver que hay 4 cosas básicamente. Lo que hice simplemente es un poco de capacidad de síntesis y de abstraer la esencia de lo que está aquí y decir, muy bien, ¿cuál es la figura completa, Jesús? Durante el capítulo 4, principio a fin, nos muestra 4 cosas para entonces poder pasar al otro lado. Es todo el capítulo 4. Así que se lo van a llevar a tarea para que lo escuchen, para que lo lean y luego me dicen qué fue lo que el Señor les dijo. Ándale, para que aprendamos a oír la voz del Señor. Les voy a dar una ayudadita y voy a dar lo que yo encontré. Lo que yo encontré. Y a ver qué te dice a ti el Señor y qué cosas Él va a detallar a fondo para tu vida. Llévenselo de veras, lean. Es bueno leer la Biblia todos los días. Agrega Marcos 4 a tu dieta espiritual de esta semana, te lo recomiendo. Lo primero que tú ves es una parábola sobre el reino de los cielos, no el club de los santos, la asociación religiosa, el reino de los cielos, diciendo que es semejante a un sembrador. Levanta la mano quienes conocen la parábola del sembrador. Lo digo en serio, díganmelo, porque si no veo muchas manos, se las voy a repetir y me voy a tardar 1 hora y media. Levanté la mano, entonces, ok, bien, listo. ¿Por qué? Voy a decirles por qué y luego lo voy a demostrar muy rápidamente. La palabra del sembrador tiene que ver con el corazón. La tierra en la cual la semilla se quiere sembrar para que entonces pueda haber fruto, esa tierra es nuestro corazón, es nuestra vida. Pero en la parte neurálgica de nuestra vida, el centro neurálgico, o sea, de donde surgen las decisiones, donde se alojan los valores con los que voy a hacer las cosas aún inconscientemente, regido por un sistema de valores, es el corazón y no el órgano que bombea. Es esa alma y ese espíritu que Dios nos ha dado. Así que lo que la parábola nos quiere decir es que el estado del corazón es lo que define quién realmente soy. Eso está en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Tú eres lo que traes en tu corazón. Por eso cuando alguien dice, vamos a erradicar las guerras en el mundo, yo te voy a decir el método bíblico del Señor para erradicar. Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre ustedes? En la mala comunicación, en la ambición, en el bla, bla, bla. No. Sí, hay cosas de esas, pero ¿quieres echar el hacha a la raíz? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? Y te va a llevar a lo que hay en el corazón de las personas. De tu corazón, del estado del corazón de cada quien. De ahí surge todo, lo bueno y lo malo. El corazón determina en mí la vida. Por eso dice Proverbios 4 también, versículo 23, sobre toda cosa guardada, sobre cualquier cosa que valga la pena cuidar y proteger, dice, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque ese es el portal para que la vida aparezca en todo tu ser. De ahí mana la vida y también la muerte. La ausencia de vida es muerte. Por eso a veces hemos caído, ¿no?, en recetas baratas. Cuando dice el poder de la vida y la muerte la vida y la muerte están en poder de la lengua. Así que vamos a todos a confesar lo que tú creas, lo que se te antoje. Bueno, si es bíblico, no sabemos si aunque sea bíblico, pero Dios quiere eso para tu vida en este día, pero bueno, tú di que es para hoy. Ya estamos, dice, confiesa y lograrás. Esos positivismos. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Sabes por qué? Porque de la abundancia de el corazón es lo que la lengua habla. El asiento de la fe está en el corazón, no en lo que dices, no en lo que piensas, no en lo que sabes, sino en lo que crees desde adentro. El asiento de la fe es el corazón. ¿Y por qué es importante para la fe cuando hablamos de reinar en vida? Porque este mundo está vendido al reino de las tinieblas. Pero dice primera de Juan capítulo 2, en sus últimos versículos del capítulo, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Bueno, entonces vamos a agarrar la fe. La fe solo tiene un asiento, un trono, y ese asiento es tu corazón. Si el asiento no puede contener la fe no va a operar en tu vida. Y no hay victoria, ni mucho menos reinar en vida. El asiento de la fe es el corazón. Así que esta parábola nos dice que hay tres tipos de corazones en donde las semillas de la palabra de Dios, de sus promesas, de sus mandamientos, del poder de Dios, no van a dar fruto. Así que yo te digo desde ahorita, trata con tu corazón. Mira lo que dice esta parábola. Que básicamente, dale para adelante, que básicamente nos habla de tres tipos de corazones. Tú los puedes ver ahí. Y lo que nos enseña es que el primer tipo de corazón es el corazón endurecido, como esa tierra ahí dura. No le entran ni las balas. La semilla de la fe puede ser que esté puesta ahí. Alguna oración, alguna palabra evangelística que alguien recibe, un estudio o un pasaje bíblico por TikTok que a alguien le llega. Bueno, pues llega ahí. Pero no penetra, porque el corazón es un corazón endurecido. ¿Y por qué un corazón se endurece? Te lo voy a decir así. Por los estragos del pecado en la vida. El pecado endurece. Y cuando tú has recibido pecado, porque otros han pecado contra ti, o siguen pecando contra ti, vas a ser empujado por una presión del reino de las tinieblas
para que tu corazón se endurezca. ¿Por qué? Porque es una medida de defensa natural de nuestra alma. No vas a darle permiso a que te hiera, pero el problema de ese mecanismo de defensa es que endureces el corazón. No entra lo malo, pero tampoco entra lo bueno. Y nos volvemos incrédulos, aún sabiendo mucha Biblia. Y nos volvemos cínicos con respecto a la Biblia. No voy a decir. Un corazón endurecido es un corazón que ha recibido los estragos del pecado recibido contra ellos y que tiene los estragos del pecado practicado por uno mismo. Así que ese es el primero. El gran enemigo es la incredulidad y necesitas sanar tu corazón. Luego dice que hay otra tierra que dice que cae la semilla y están ahí como piedras. Sí se recibe, pero no logra arraigarse, no logra ir hacia abajo. Y describe qué significa esto. Eso es un corazón superficial. ¿Y por qué nos volvemos superficiales? Cuando recibimos la palabra, y aquí hay mucha palabra, ¿qué vas a hacer con toda la palabra que has aprendido en 130 años? No, ¿verdad? Aquí no hay nadie. La iglesia aquí por 130 años. Yo aquí estuve 20 años. Y trato de poner en práctica lo que aprendí 20 años aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos lo que la palabra dice? Por miedo al dolor de hacer la palabra. Si yo sé que debo perdonar al que se arrepiente, que me ha ofendido y que se arrepiente, ahora también tal vez quieras perdonar a uno que no se arrepienta, es otro nivel de fe, bien, pero al menos la persona viene y está arrepentida y te pide perdón. No lo voy a perdonar. ¿Por qué si sabemos que debiéramos de perdonar no lo hacemos? Por el dolor que causa a mi ego, el sentirme derrotado en el conflicto del que me hizo daño. Duele. O no, más soy yo el que le duele, ¿verdad? De repente duele. El dolor de pudiendo enriquecerme, robando, aunque sean las cuentas de gastos ahí la empresa, o cosas grandes. El miedo al dolor de hacer algo que está en la palabra, pero que es ir contracorriente en este mundo. Ser el impopular, ser el ridículo, ser el que no progresa porque no tranza. El que no tranza no avanza, algo así dicen, ¿verdad? Pues yo no tranzo y avanzo. Pero bueno. Pero hay momentos en que tú dices, sí, pero me va a doler que me rezague, estoy compitiendo con mi cuñado. Y puedo decir 1000 ejemplos. Encuentra el tuyo y sana ese corazón. El corazón que dice, tengo miedo de hacer lo que Dios me dice que haga. No te engañes. Y el otro corazón, que es el que es como espinos, sí llega, sí se arraiga la palabra, pero cuando ya empieza a germinar, antes de dar fruto, hay otras cosas que lo ahogan. ¿Qué significa? Dice, los afanes y la ansiedad, la ansiedad de este mundo. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué esto? Pues porque yo quiero el placer que me da esto, que me da esto, que me da esto. Y entonces empezamos a hacer que conviva la palabra con otras cosas que la ahogan, nos distraen. Esto es cuando tú tienes la palabra, tal vez eres un cristiano decente o buen cristiano, como quieras verte. Pero hay otras cosas a las que le das prioridad. Y esas prioridades, por el afán, por la ansiedad, hacen que la buena palabra se ahogue. Una mala relación. Estar buscando unirte tu vida en un yugo desigual. Es que yo tengo el afán, tengo la aspiración de casarme con la más guapa. Oye, pero eso es una bruja la mujer esta. No, pero yo tengo esa ansiedad, ese afán, la más bonita.
para que vean, para yo sentirme más hombre. No sé, alguien diría, no, hombre, no tienes que hacer eso para sentir. Pero así pasa y ahogan la palabra. ¿Me entienden? No hay fruto cuando nosotros tenemos cosas en nuestra vida que le roban los nutrientes a la palabra para que eso sí puedan crecer. Bueno, termino ahí. Trata con tu corazón. Vamos hacia atrás en el slide. Y para eso yo te doy dos consejos míos que he encontrado en la Biblia, pero sobre todo en mi experiencia. Son como los 2 centavos de la viejita, de la viuda. Tal vez no es mucho, dirías, yo tengo consejos, tú tendrías consejos mejores que este, pero son mis 2 centavos, te los quiero dejar en ese tema. Y mis 2 consejos son, aprende a quebrantar tu corazón siempre. Dice que Romanos 12, yo les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Un sacrificio vivo, o sea, entregando y muriendo juntamente con Cristo en vida. Quebranta tu corazón. Es que tengo orgullo, quebranta el orgullo. Es que los hombres no lloran, llora delante del Señor. Es que lo que sea. Quebranta tu corazón. Y yo aprendí en esta iglesia, el Señor me enseñó a quebrantar mi corazón por las buenas y también por las malas. Y mi vida tomó un rumbo muy diferente al que yo creí que podía tomar. Quebranta tu corazón. Trata con esas tierras. Y segundo, esfuérzate y sé valiente. Hemos oído mucho Josué 1:9, pero el 1:7 no dice, esfuérzate y sé valiente en echarle ganas, en portarte bien, no. Esfuérzate y sé valiente en guardar la palabra. Solamente esfuérzate y sé valiente en guardar la palabra. Y dice tremendas promesas. En el versículo 7 justamente dice esta promesa, dice, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 9 dice, y todo te saldrá bien. Pues no quiero decir como David, joven fui y envejecido, ¿verdad? Pero pues sí, en cierta manera sí, ya se acerca uno peligrosamente al 6º piso de la vida, ¿no? Pero sí, joven fui y envejecido, Dulia, ¿no? Y les puedo decir, cuando tú te esfuerzas en hacer lo que Jesús haría, antes de los milagros está la conducta y sus valores. Si tú te esfuerzas en hacer lo que la palabra dice, vas a ser bendecido y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Vamos a los otros, que ese era el más largo. La siguiente P es propósito. ¿Sabes por qué todas las empiezan con P? Porque la palabra pasar está en P. Así que todas esas son las 4 P's para que pases al otro lado y así nunca se te van a olvidar. Todas empiezan con P. Qué fácil. ¿Cuál fue la primera? Preparado. Un corazón preparado. ¿Tu corazón está preparado, está dispuesto, es una tierra fértil? Bueno, la segunda, andar en su propósito. Y tú ves en Marcos capítulo 4 lo que sucede. En Marcos capítulo 4, tú ves que después de esa parábola viene otra parábola más bien, una, que es la parábola de la luz. Y dice, ¿acaso se trae una lámpara con luz para ponerla debajo de un cajón? Si no, es para ponerse en el candelero, para ponerse en un lugar visible y pueda alumbrar. Pero luego dice algo muy interesante. Dice, con la medida con que tú midas, vas a ser medido y aún se te va a añadir aquello en lo que tú pongas atención. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué relación tiene que una lámpara, una luz, está para alumbrar con el final de que al que tiene se le va a dar más? Y al que no tiene, hasta lo que cree que tiene se le va a quitar. La relación tú la puedes encontrar, por ejemplo, en la parábola de las minas. La parábola de las minas está donde dice que el reino de los cielos es como una persona que repartió una mina
a 3 personas, una para cada quien. ¿Y qué sucedió después de tiempo que regresó? Dice que uno llegó y dijo, mira, aquí está la mina. La mina representaría hoy como unos 25,000 pesos. Dice, 25,000 pesos. Dice, bueno, con estos 25,000 pesos, en lo que te fuiste, trabajé con esto, fue un capital de trabajo, lo puse a producir. Con esto hice un negocio, tal vez compré mercancía, la vendí a otro precio, tal vez con esto hice un inventito, y lo que tú quieras, yo no sé qué hizo. Y dice, aquí hay 250,000 pesos de resultado, 10 veces más. Otro dice, aquí está 5 veces más lo que me diste. Y hubo uno que dice, pues aquí está la mina que me diste. Y se enojó la persona. ¿Y qué le hizo? Dice, mal siervo fiel. Cojan los 25,000 pesos que le di, la mina, y dénselo ¿a quién? Al que trajo 10. Y todavía ahí los discípulos dicen, Señor, tiene 10. O sea, aquí los socialistas comunistas no pueden con Jesús. O sea, sí, así es, tiene más. Pero pobrecito el que solamente tiene 1 o el de 5, ¿por qué se lo das al que tiene más? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Y qué tiene que ver con la lámpara y la luz? Mira, hay un principio de propósito detrás de esta parábola, por eso es, anda en el propósito de Dios. Todo músculo que no se ejercita pierde sus capacidades. ¿O me equivoco? Y todo inversionista que recibe capital de otro y no produce nada, va a venir el que puso el capital y se lo va a llevar a una mejor casa de bolsa. ¿O me equivoco? Lo que está diciendo el Señor, para reinar en vida tienes que aprender ciertas cosas. Y lo segundo que tienes que aprender es que si tú eres fiel al propósito y con lo que yo te he dado sirves al reino de Dios, terminarás reinando en el reino de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué haces con tu vida, con tu dinero? ¿A quién sirve? Cuando metes tu dinero a algo que no deben ver tus ojos, no estás siguiendo el propósito de por qué el Señor te permitió hacer ese dinero. Enseña a tus hijos que las capacidades que Dios nos ha dado, incluida la sexualidad, tiene un propósito. No para la autogratificación, mucho menos para la fornicación o la deslealtad. El propósito de la sexualidad es para fortalecer el vínculo matrimonial. Enséñales. Y sí, cuando no usamos las cosas o las usamos incorrectamente, se estropean y se echan a perder. Así que llevémonos esa segunda. Mis 2 recomendaciones: sé fiel en lo poco, siempre, como esta persona. No menosprecies y digas, 25,000 pesos, pues digo, es mucho dinero cuando no te lo esperabas y tienes ya ahora para muchas cosas hacer en el mes, te caen 25,000 pesos más. Pero si tú lo ves como los que van a reinar y vamos a hacer capital, vamos a invertir en un gran negocio, pues 25,000 pesos pues, para invertir en un gran negocio, pues, ¿qué? Es muy poquito. No importa si lo ves mucho o lo ves poco, sé fiel. Y sé fiel haciendo que las cosas sirvan al reino. ¿Qué estás haciendo con el regalo de que seas padre o madre de un hijo, 2 hijos, 3 hijos? Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel cuando en la empresa de repente te ponen en la cloaca de las organizaciones. Yo sé lo que es. Dios me permitió saber lo que es tener depresión laboral. No querer levantarte en la mañana, ir a la oficina porque estás en la cloaca de la organización. ¿Y qué vas a hacer? Fiel en lo poco. Si José fue capaz en una prisión injustamente de ser el que mantenía limpia la prisión y servir a los demás, tú también y yo podemos. ¿Qué fue lo que le pasó a José?
Fe en lo poco, ¿dónde terminó? Al otro lado. Y la segunda, arrebata violentamente el reino. Arrebátalo. Cuando algo no está funcionando bien, sé violento. ¿En qué sentido? En decir, ahora voy con el Señor a poner orden. Estás en un camino de deslealtad en el matrimonio. Dije camino, tal vez no hay infidelidad, pero estás en un camino equivocado. Y el Señor te habla de alguna manera, porque habla tu corazón, porque te descubren o por cualquier cosa. Arrebata violentamente el reino para ti. Ve y pon orden en tu vida. Ve y quebranta tu corazón, como lo dijimos en la primera. Ve y di, hasta aquí llega este desorden. Esos son hombres, compañeros varones, no payasos. Necesitamos arrebatar el reino cuando una relación con un hijo no funciona bien. Y no decir, es que es un mal hijo. Dígaselo al papá del hijo pródigo. Sí, era un mal hijo, pero él le restauró. Necesitamos en lo poco tener esa pasión y esa determinación de ver el reino aquí y ahora. Antes de pensar, los endemoniados se me van aquí a poner, necesitas arrebatar el reino en tu vida cotidiana y verlo aquí y ahora. Y el primer enemigo a veces que tienes que vencer es a ti mismo. Siguiente. La tercero, desarrollarme en su poder. Y tú vas a ver que en el libro, en el capítulo 4 de Marcos, después del versículo 25 y empezando el 26, Jesús da dos parábolas. Y son dos parábolas que tienen algo en común. Una es la de la semilla que se siembra y se desarrolla y el sembrador nunca supo cómo. Me encanta eso. Yo, Señor, haz eso en mi vida. A veces uno quiere todo artificialmente decidir y hacer. Y luego otra parábola, la que sigue, es la de la mostaza, semilla de mostaza, que es la más chiquita de todas. Y uno puede menospreciarla porque, qué poquito soy, qué poquito tengo. Pero dice que esa semilla cuando se siembra, se convierte en la más grande de las hortalizas, tan grande que hasta puede albergar pájaros, aves debajo de su cobertura. ¿Qué tienen en común esas dos parábolas? El desarrollo. ¿Cómo se desarrolla el reino en nuestras vidas? Nadie puede reinar con el poder del reino si no se ha desarrollado en el poder del reino. Y este desarrollo es con su poder. 1 Corintios 3:6 dice que uno puede sembrar, uno puede regar, uno puede hacer muchas cosas, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Así que Dios es el primer interesado en nuestro desarrollo, porque esa es su parte, dar el crecimiento. Qué bueno, estoy en buenas manos. Pero todo lo demás nosotros lo tenemos que hacer, regar, pero Él da el crecimiento. Nosotros necesitamos entender esto y darnos cuenta que así como esta parábola de que crece y no sabemos cómo, necesitamos aprender a crecer en el poder de Dios. Ese poder será muy grande para que tú y yo podamos ser testigos del reino. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Y ese es un poder para desarrollo, no para andar, demostrando cosas. Dice, es un poder, dice, recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y pueda ser testigo. ¿Quién es un testigo? Un testigo es una persona que puede hablar de lo que ha visto, de lo que ha experimentado. Pero si alguien dice, no, yo soy testigo ¿de qué? Pues de esto. ¿Y tú todo eso lo viviste? ¿Lo viste? No, es una teoría que tengo. No, eso no es ser un testigo, es un proselitista. Nosotros estamos llamados a experimentar el reino y ser testigos oculares del reino. Quiero desafiarte algo. Si no has visto todavía en ti una sanidad milagrosa, sobrenatural, y caes enfermo, arrebata, consejo anterior, el reino para ti. Dile, Señor, yo no quiero seguir sin vivir y experimentar
lo que tu palabra dice que puedo experimentar. Es un desafío. Algo va a pasar. Dios te va a sanar. O Dios te va a empoderar para que puedas caminar sobre esa tormenta sin sanarte físicamente, pero algo va a producir en ti y eso va a ser sobrenatural. Es tan sobrenatural que se vaya la tormenta, que se vaya la enfermedad, a que puedas caminar sobre la tormenta sin hundirte. Las dos cosas son sobrenaturales. Recientemente yo lo experimenté con el caso de una vesícula. Testimonio para otra ocasión. Dios quiere hacer algo. Y tal vez vas a terminar como mi madre posiblemente. Mi madre falleció siendo muy joven, en sus 30, yo tenía 14 años. Y muchos decían, pero ¿cómo es que se murió si ella era la que oraba? Y su especialidad en sanidad, ¿saben cuál era? El cáncer. ¡Pum! Y donde ponía el ojo ponía la bala, la gente sanaba de cáncer. Muchos no entendían. ¿Y cómo es que el médico no, como dice, médico, cúrate a ti mismo? Pues no, con el método tú mismo así, pues yo voy a orar para acá. Claro que oraron. Y aquí oraron mucho por ellas. Después Dios consoló mi corazón y después me dio visión del propósito. Se los compartiré en otra ocasión si se puede. ¿Por qué? Lo único que puedo decirles es algo sobrenatural se gestó y creció a través de literalmente una semilla que murió. Y ese primer paso no me di cuenta, fue una decisión de arrebatar el reino. Mis 14 años, en los primeros días yo no entendía nada, lloraba todas las noches y ahí fue la manera como el Señor me metió en un camino de adoración. Antes que llegara mis 15 años donde don Gilberto me llama junto con otro señor, Juan Manuel Chávez, a empezar el grupo de alabanza. ¿Y cómo lo empezamos? Con pura oración, todas las semanas. Yo dije, ¿a qué hora voy a empezar a tocar el piano? Meses de rodillas. Pero ¿dónde empezó eso? A los 14 años. En esa determinación, el Señor, yo solamente le decía al Señor, nunca le reclamé nada, siempre nada más lloraba y le decía, Señor, me duele mucho. Dos cosas le decía durante una hora, llorando. Me duele mucho. Ven a mí. Me duele mucho. Ven a mí. Y Dios lo cumplió. Ese fue el primer camino de la senda de la adoración en el dolor. Te amo y te necesito. Y no sé qué es más, mi amor a ti o mi necesidad. Te amo y te necesito. ¿Sabes? Tienes que arrebatar. Y vas a ser testigo. Vas a ver el reino. Vas a experimentar el reino. Tal vez en tu economía, en tu salud, tal vez en contra de la injusticia, no lo sé. Dios da caminos como Él quiere. Nadie lo puede predecir, ni lo puedes manipular a Él. Simplemente dile, Señor, aquí estoy. Lo que sí sé es de que necesitamos estar cerca de Él. Y la manera de estar íntimamente cerca de Él es a través de la llenura del Espíritu Santo. Así que quiero recomendarte eso. Mantente lleno del Espíritu Santo. Y dile, dame más, lléname. Te necesito. Me duele. Te necesito, lléname. Ven a mí, ven a mí. Hay algo aquí de esta última recomendación que está ahí. Algo que yo no había entendido por mucho tiempo. Yo antes creía que Dios y yo somos mayoría y no necesito a nadie más. Pero la verdad es de que el Señor nos ha dado el tiempo en el que Él ya no está aquí entre nosotros. Su cuerpo no está aquí. Ya lo dije, donde estaba el cuerpo de Jesús podías ir y todo era diferente. Señor, sáname. Es más, aunque no hablaras con Él, tocaba en el manto una mujer y poder salía de Él. Por la fe de esta mujer, poder salía de Él. Pero ¿dónde está el cuerpo ahora? Aquí está. Hemos menospreciado muchísimo el cuerpo de Cristo. Yo he creído que es un mal necesario. He creído, ya no. Estabas orando por la unidad, Gabriel.
somos lo que queda del cuerpo de Cristo en la tierra. Pero desarticulado, el cuerpo no funciona. Y el Señor nos llama a amarnos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. Y Él se entregó por la iglesia. Es muy difícil. ¿Cómo puedo yo sentir paciencia para con estas personas que... Y créeme una cosa, yo honro. Hemos podido ya completamente... Yo empecé el ministerio aquí a los 15 años. Fui pastor auxiliar a los 27. Que yo digo, bueno, Dios mío, tal vez eran las épocas muy precarias, porque cómo me ponen de pastor auxiliar junto con Eleazar Cepeda, don Gilberto Peña. Hasta el hermano Elías Díaz estaba ahí de pastor auxiliar, no sé si ya jubilado o no. No, puro general. Y ahí voy yo. Bueno, pues yo digo, estaría la cosa muy precaria. No lo creo porque había generales, ¿verdad? Y sabes, ahora que somos pastores completos, una congregación, El Camino, nos reunimos en Santa Fe, pues vas experimentando la frustración muchas veces que el pastor tiene. No voy a dar ejemplos, pastores, para que no se ofenda la iglesia, pero me entiende. Dios mío. Bueno, en nuestro caso a veces pues hasta te puede calar más, ¿verdad? Porque pues, a mí ni me pagan, ¿verdad? Por eso. Ay, Dios mío. Qué cosas. Yo sigo trabajando en la empresa. Todavía la misma desde que estaba aquí. Hay cosas que no cambian. Sabes, yo tuve que aprender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que si quiero pertenecer a Cristo, necesito ser parte de su cuerpo. Y nadie puede ser parte de un cuerpo disfuncionalmente, viviendo para sí mismo o viviendo en contra y mordiendo al otro miembro del cuerpo. ¿Sabes qué pasa si alguien agarra, no sé, una parte de hígado con todos los bichos que quieras, con cáncer, con COVID-19, así, y lo ponen en el hígado de Rafael Urdiales? Y hacemos así, y es una incrustacióncita. ¿Sabes qué va a pasar, Rafael? Dices tú, me voy a enfermar, voy a morir de COVID y de cáncer y todo. El cuerpo se va a defender. ¿Qué va a hacer? Lo va a rechazar. ¿Pero por qué? No porque estamos malos, ni es el club aquí de los selectos, no. Porque lo que no aporta a la sanidad del cuerpo, porque vive para sí, o sea, una célula cancerígena, tiene que desecharse, porque puede poner en peligro la salud y la vida del cuerpo. Y el que entra y es un agente para contaminar lo que está, tiene que desecharse. Bueno, con esto lo que estoy diciendo, amigos, es nosotros necesitamos aprender que Dios usa y se manifiesta a través de su cuerpo, que hoy es la iglesia. ¿Saben cuánto oramos mi esposa y yo por la salud, la sanidad sobrenatural de mi hija cuando nació en el año 2000? Logramos maestría, ya teníamos ciertos estudios en la práctica de la guerra espiritual. No, ahí tuvimos maestría y doctorado en romper maldiciones, en andar contra las huestes y todo. Bueno, se lo debo a la Curti y a mucha gente. Y ahí andábamos y, Dios mío, sana a mi hija o me muero. Y un día el Señor me reveló algo. Creo que está en Apocalipsis capítulo 8, que dice que había una gran copa y que se llenaba de incienso, que son las oraciones de los santos, y que le fue dado a los ángeles que pusieran más incienso ahí. ¿Por qué? Porque cuando se llenó de copa ese incienso, dice que se derramó como manifestaciones de poder sobre la tierra. Y esa visión la tuve en una noche. El Señor me habló diciendo, tú y Lorena están ahí bien lindos, preciosos, orando, intercediendo por su hija, pero ponen ahí el incienso como que no es suficiente. En mi sueño la copa era gigantesca y mis oraciones y el incienso de Lorena y mío era semillas de mostaza. Y ahí me dijo,
Yo le di la tarea a ángeles en esta visión, es un tema de Apocalipsis, es otra cosa, pero es un ejemplo que Dios me dio, me habló con eso. Yo le di la visión, yo le di a los ángeles que se pusieran a ayudar a que hubiera más incienso para que hubiera manifestación de poder. Haz lo mismo y date cuenta que si quieres que yo, Cristo, ponga mi mano sobre tu hija, la iglesia tiene que poner su mano sobre ella. Y comenzamos a pedir oración literalmente como si nuestra vida dependiera de ello. Y yo honro a las familias de esta iglesia en ese momento, porque fueron la provisión de Dios. Todavía llegó y la hermana Mandy Rodríguez, mamá Armandina, me dice: Hugo, no he dejado de orar por ti. ¿Saben qué pensé? No se lo dije a la hermana Mandy. Dije: con razón el Señor me ha bendecido tanto últimamente. Es así. No puedes menospreciar. Cuando yo vi que tantas personas y aún gente de otros continentes, Malasia, bueno, es un gran testimonio, comenzaron a orar y orar. Fue cuestión de pocas semanas en donde llegó ese día, donde fuimos para hacer una operación que podía ser irreversible porque no había manera de curar a nuestra hija, y en ese momento, en ese lugar, el Señor sanó a Ana Paula sobrenaturalmente hasta el día de hoy. Y le dijeron: tendrá 7 años de vida, ya tiene 24. Eso fue el poder de Dios a través de la iglesia. Me encanta el Hechos. Pedro está encarcelado, Lo van a ejecutar al siguiente día. Lo encarcelaron porque era Sabbat y no querían hacer ahí cosas en el día de reposo. Y dice: pero la iglesia no cesaba de hacer oraciones por Pedro. Nos impresiona ver a un Pedro caminando en el reino, sanando su sombra, pero no nos damos cuenta quiénes estuvieron orando por Pedro. Nos sorprende ver a un Saulo que el Señor se le aparece en persona, pero no reparamos ni siquiera un segundo en pensar si este era el que azotaba a la iglesia, y era una iglesia que sabía del poder del Espíritu Santo y de la oración. Seguramente habían estado orando por Saulo de Tarso, y tal vez eran oraciones algunas equivocadas. Señor, llévatelo al infierno ya. Está bien, ora. Dios va a agarrar las cosas. ¿Sabes por qué Cristo está intercediendo por nosotros? Porque uno no sabe orar. O a veces oramos cada barbaridad. Si estás consciente que es barbaridad, no lo hagas, ora bien. Pero si no estás consciente de algo, ora y desahógate. ¡Ora! Y Jesús, alguien se ha preguntado: oye, ¿por qué intercede? Pues por varias razones, pero te voy a decir una. Jesús agarra las oraciones estas todas destartaladas que hacemos y mal hechas, pero oramos con fe, y le dice al Padre: Padre, lo que Gabriel quiso decir es esto, y lo que quiso decir es esto otro, y esto ni te digo que lo que dijo. Yo lo tomo, lo presento delante de ti para que obres a favor de su vida. Para eso intercede, porque es un filtro, porque no sabemos orar como conviene. El Espíritu Santo, nuestro ayudador en la tierra, nos puede guiar en oraciones correctas, y nuestro ayudador en el cielo agarra las cosas y dice: lo que quiso decir es esto, Padre. Me encanta ese equipo, pero todo comienza entendiendo que el cuerpo de Cristo es la iglesia. 130 años en el caso de Trinidad. Ok, mi recomendación: ¿cómo entonces yo puedo fluir en el poder del Señor? Hay un momento, hubiera sido padre, si yo estoy en mi congregación, aquí ya empezamos a tener la Santa Cena, pero bueno, pues, para discernir el cuerpo de Cristo. Pero no es primer día del mes, ¿verdad? Por eso no se hace. Aquí es donde dice: cuando tú ves el pan, ¿qué dijo Jesús? Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es partido. Ustedes saben lo que significa la Santa Cena, lo que representa, pero tal vez no has reparado en esto. Pero si el cuerpo de Él es partido, ahora, si lo partes en mitades, ahora hay 2. Si lo partes más, aquí seguimos haciéndolo con cosas así chiquititas, así, es que partimos así hasta tamañito. Bueno,
Somos regiomontanos y nos ahorramos dinero en la Santa Cena, pero algunos agarran un pan y lo parten. Yo hago igual, porque hay cosas que no cambian. Entonces, así chiquitito. Te das cuenta que este es el cuerpo que ha sido partido. Jesús parte su cuerpo en millones de personas que le aman y que son sus hijos, para tener mayor alcance en cuerpo en este mundo. Y dice que si alguien toma esa cena, ese acto de adoración, de recordar a Jesús indignamente, te puede ir mal. Y que dice, ¿cómo es indignamente? Sin discernir el cuerpo de Cristo. Y dice, y cuando no disciernes el cuerpo de Cristo, quién es y su lugar y su importancia en el corazón de Dios y la conveniencia para ti también. Por eso hay mucha gente enferma que no sana, debilitados y algunos hasta muertos. Cuando empiezas a discernir el cuerpo de Cristo, el que está sentenciado a muerte puede revivir, puede vivir, salir de ahí. Y lo que está enfermo y debilitado se puede fortalecer. Así que, ¿cómo vamos a nosotros a discernir qué significa apreciar el cuerpo de Cristo? Sobre todo cuando el que está a un lado me cae muy mal y también la oveja tal, yo soy el pastor y estos tres de veras, aquí estoy sembrando mi vida y no entienden esto. ¿Cómo lo hago? Y no se diga, ¿verdad? Y este pastor también. ¿Cómo lo puedo hacer? Te voy a decir mi mejor centavo de los dos, que es la segunda. Aprende a honrar a tu familia en la fe. ¿Y sabes por qué creo que de ahí todo se desprende? Porque es muy difícil decirte cómo se produce amor cuando no siento amor, cariño, paciencia, tolerancia. Bueno, muchas fórmulas en la Biblia se mencionan, pero yo te lo voy a resumir así. Aprende a honrar. Hay un principio en la palabra, dice, donde esté tu tesoro estará tu corazón. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa donde está mi tesoro? ¿Dónde está lo que valoro? Ahí voy a empezar a amar. Si no sientes mucho aprecio, mucha valoración, comienza a hacerlo por fe y en disciplina y aprende la honra. No debas nada a nadie. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Y la honra va a desatar en la iglesia un corazón de carne para amarnos unos a otros como Jesús nos habló. ¿Sabes quién fue el primero que aprendió esto? Jesucristo. ¿Y sabes cuál que hizo Él para amarnos? Nos honró. ¿Nunca lo habías pensado? Él me honró a mí, te honró a ti. ¿Y cómo nos honró? Diciendo, esta persona es tan valiosa e importante que yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. Y esta persona también. Él me honró dando su vida por mí. Él me honró viniendo, limitándose como un ser humano, padeciendo por 33 años y medio e ir a una cruz. Él honró mi valía, mi existencia, para que yo pudiera ser, para que yo pudiera existir. Tú y yo es tiempo que aprendamos lo mismo. Y cuando tú aprendas eso, vas a fluir y vas a desarrollarte en un poder de Dios diferente. Yo creo que muchas congregaciones se han limitado, aún las que tienen bastante experiencia en el Espíritu Santo, se han limitado porque no han experimentado el poder de Cristo a través del cuerpo de Cristo. Pero nadie puede experimentar algo que ni siquiera lo valora un poco. Creo que a los 130 años nos llaman a ver, recordar, para honrar. Y poder entonces nosotros recibir un presente, nuestro presente, para un futuro glorioso. La cuarta cosa, y los voy a dejar por si quieren tomar una fotografía, es ser promovido. Y así acaba el capítulo 4. Un proceso de promoción. ¿A quién le gusta ser promovido en una empresa o algo? Ay, amén. ¿Verdad?
Y para eso se necesitan 2 P's más: prueba y presencia de Cristo en tu vida íntimamente. Pues esa ya no la expliqué, pero lee el final de Marcos 4 y yo sé que el Señor te va a hablar mejor que lo que yo pude hacer en esta hora. Queremos ser promovidos, va a ser necesario la prueba. No fue casualidad orando Gabriel que dijera: Señor, zarandéanos. Lo que tengo ahí preparado, los apuntes, mi hermano, es como Pedro fue zarandeado y Jesús lo permitió, porque iba a ser promovido para entonces afirmar y confirmar a los demás. La prueba es importante, pero la prueba sin presencia de Cristo en tu vida es atroz. Pero las 2 cosas juntas, Dios las va a utilizar para promoverte y llevarte a ese otro nivel en tu vida. Y vas a reinar en vida progresivamente. Poco a poquito uno va haciéndolo hasta que el día sea perfecto. Permítanme orar. Si quieren estar de pie, voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú no has renunciado a nuestras vidas y nos has honrado y nos sigues honrando diariamente, porque viniste, hiciste una obra que nadie más podía hacer para nuestra sanidad y nuestra salvación eterna y liberación. Y sin embargo, hoy, ¿qué estás haciendo? Yo diría, te ganaste el cielo, Jesús, deberías estar descansando, disfrutando la vida. Y sin embargo, la palabra nos dice que tú estás viviendo siempre para interceder por nosotros. Me sigues honrando con tu tiempo. Me sigues honrando con tu oración. Yo te doy gracias. Dile gracias por pensar en mí. Gracias por acordarte de mí. Dile gracias. Gracias porque me has puesto en el lugar no solamente de sobrevivencia, sino de representación tuya en un mundo que necesita ver el reino de los cielos manifestado. Y para eso tú nos quieres promover. Ayúdanos, Señor y Dios, con estos 4 áreas que vimos hoy. Hoy vimos en Marcos 4. Para que preparemos nuestro corazón, que sea un corazón siempre preparado, siempre fructífero, siempre listo y presto para recibir la semilla. Las grandes cosas comienzan con semillas pequeñas. Danos, Padre Celestial, la gracia de poder también nosotros caminar en tu propósito y hacer, Señor y Dios, que el reino se manifieste con nuestra fidelidad en lo poco. Que mi tiempo, que mis años, que mi salud, que mis fuerzas, que mi dinero te sirvan, Cristo. Que todo lo que me has dado te sirva. Perdóname cuando no soy un buen representante tuyo en casa o en la oficina o donde nadie me ve. Límpiame. Ayuda a mi debilidad. Empodéranos de manera que podamos nosotros, Señor y Dios, como Cristo, caminar sobre los imposibles. Terminamos diciéndote: Señor, llénanos, lléname, dame más de ti, dame más de ti. Y yo me levanto, Señor y Dios, a una vida de disciplina en mi relación contigo, en mi comunión contigo. Que no haya nada en mi vida que no tengamos en común. Que no haya nada en mi agenda de donde tú no seas parte. Señor, y enséñame a guardar la unidad con mi familia en la fe. Enséñame a honrar, aun cuando yo haya recibido deshonra de parte de ellos. Ayúdame, Señor y Dios, al menos con mi silencio, a no deshonrar la obra que tú estás haciendo en mis hermanos.
y que podamos nosotros, Señor y Dios, caminar hasta que tú vengas y llegue ese día en que nos veas y nos digas: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora sí, entra en el gozo completo y perfecto de tu Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.